Bueno, esto es el alargue, como ustedes conocen, el cierre más político, más teórico, o por lo menos lo que pretendemos. Hay un sentido común que sobrevuela cuando se habla del tema Malvinas, que es que la guerra de Malvinas, la derrota de la dictadura de Malvinas, permitió la democracia en Argentina, porque bueno, derrotados los militares tuvieron que entregar el poder. Esto en parte es cierto, pero algunos matices, algunos bemoles sobre esto son muy interesantes subrayar, porque resignifican totalmente el concepto. Porque si uno solo se quedara con la idea que, bueno, la derrota de Malvinas nos llevó a la democracia, ¿esto qué significa? Que los ingleses, que derrotaron la dictadura, entonces son los que nos trajeron la democracia hoy. Y nuestra democracia se la tenemos que agradecer a los ingleses. Bueno, por supuesto, esto no es así, pero ¿cuál es la verdadera historia detrás de esto? La verdadera historia detrás de esto es que en realidad no está estudiado, no se sabe mucho, y un gran manto de silencio sobre lo que pasa después del 24 de marzo de 76, después del golpe. Se conmemora el golpe, pero de ahí hay como un gran vacío, un gran agujero. Se recuerda a Malvinas al final, como el epílogo de la dictadura, y ya la democracia alfonsinista. Lo cierto es que entre 76 y 79, el nivel de protesta social, el nivel de organización, de movilización de los trabajadores es muy bajo porque es el punto más alto represivo de la dictadura, es el momento mayor del genocidio. Pero ya en el 79 se empieza a ver las consecuencias del plan económico de Martínez de Hoz, la miseria empieza a avanzar a pasos agigantados y ya la protesta sindical empieza a tomar un volumen muy grande, muy elevado, al llegar al punto del primer paro general durante la dictadura, que es en el año 79. Ante esta caída de legitimidad de la dictadura, el retroceso al que venía, esto que sirve mucho para desagraviar el Mundial del 78. El Mundial del 78 la gente festejó, pero no le perdonó a la dictadura sus crímenes. Entonces ya en el 79 el nivel de protesta volaba, ya tenés el primer paro general, y ahí la dictadura ensaya un primer movimiento de legitimidad, de tratar de construirse, de engancharse con el patriotismo, que es la visión bélica de esto, y es el conflicto del Beagle, que es el caminito, ese puente de agua que tenemos en el sur de Tierra del Fuego, el caminito que nos une con Chile. Bueno, ahí la dictadura empezó por algunas islas una situación de fricción con la otra dictadura, la de Pinochet, y entonces hubo una movilización masiva y un escenario de guerra que por suerte no se desplegó porque, busquen en Wikipedia, Argentina tiene la tercera frontera más larga del mundo con Chile, y bueno, hubiera sido una guerra fratricida con decenas de miles de muertos. Imagínense si hay mala onda entre sectores de Argentina y Chile hoy, lo que sería si hubiera habido una guerra. En eso ahí tuvo un rol, la verdad, protagónico, y hay que agradecer a la Iglesia Católica, que trabajó muy bien que ese conflicto no se haya dado. Ahora, como la economía seguía cayendo y el nivel de protesta sindical, a pesar de la represión, continuaba, las heroicas movilizaciones de esa época, no solo de los organismos de derechos humanos, sino principalmente de los trabajadores, de los laburantes, trabajadores y trabajadoras, entonces sí, ya acorralada, la dictadura empieza a pergeñar un plan para recuperar las Islas Malvinas, que es un sentimiento muy profundo del pueblo argentino hasta el día de hoy. El 30 de marzo del 82 hay una gran movilización, hay un gran paro, una gran protesta que termina en represión, que termina con todo el microcentro destruido, y que está la famosa foto del vallado cuando intentan entrar a la Casa Rosada. Y 2 días después, solo 48 horas después de esa gran protesta, ahí la dictadura decide, el 2 de abril, desembarcar en las islas. Bueno, claro, es verdad, la dictadura llevó adelante un reclamo histórico del pueblo argentino, que está en nuestro sentir, la parte de nuestro territorio ocupada por una potencia extranjera, pero no lo hace motivada por un patriotismo muy poderoso, sino por una necesidad de reconciliarse con el nivel de enojo social que iba creciendo en el año 82. Y así se logra esa gran foto, bueno, a ver si la podemos poner al aire, que es bueno, un hecho histórico y que sobre el cual a veces los que seguimos Iorio nos reímos, porque es un momento donde los ingleses caminan marchando brazos en alto. Esto representó para la corona británica una humillación absoluta, pero más importante que eso, el autoestima del pueblo argentino. El pueblo argentino, la verdad que tenía y tiene una capacidad de desarrollo científico, industrial, y en esa época también de desarrollo bélico, que le permitía poner a marchar en brazos en alto a los ingleses. Una foto que fue histórica. Ahora, ¿qué pasa? En la guerra, y esto también es poco sabido, las batallas fueron súper cruentas y el heroísmo de los combatientes argentinos fue tan alto que, bueno, yo estuve buscando números. Está la nota de Aldo Duzdevich, que subimos a la Paco Urondo hace poco, y por supuesto
pueden consultar, los mismos números de Wikipedia, bueno, hay varios trabajos, pero los ingleses reconocen el bando ganador contra un pueblo periférico del planeta, que vendríamos a ser nosotros, reconoce que ellos perdieron, que tuvieron 255 bajas. En las islas argentinas, bueno, depende, Aldo propone 315, Wikipedia 326, que por supuesto suman a las 323 del hundimiento del crucero General Belgrano. Ahora, si vos mirás los números de los combates en las islas, 255 reconocidas por los ingleses, uno tendría a sospechar que el gran imperio británico por ahí subvaluó el número, mostró mucho menos, porque de hecho solo dejó en las islas, según el testimonio de Aldo, que estuvo en las islas ahora hace menos de un mes, solo dejaron a 15 combatientes enterrados allí, el resto se los llevaron a Inglaterra, a diferencia de Argentina y de sus familiares que pidieron que sus difuntos estén ahí en las islas descansando, porque por supuesto es territorio nuestro. Si uno va a los números, ¿qué se encuentra? 255 contra 315, bueno, a priori parece una batalla, habría que hacer un análisis más finito, pero bastante empatada. Es decir, todo el poder de Inglaterra, del gran imperio inglés, en alianza con Estados Unidos y la OTAN, es una batalla muy pareja, a tal punto que en esa fricción, más el heroísmo de la Fuerza Aérea, por supuesto, lleva a que los ingleses hundan el General Belgrano por fuera de la zona de guerra que ellos mismos habían definido, lo que le valió que en Inglaterra los mismos ingleses iniciaron una denuncia, una investigación por crimen de guerra contra Margaret Thatcher. Y es más, como la batalla continúa y el heroísmo argentino y su capacidad organizativa y militar le permitía combatir de igual a igual a los ingleses, estaba la amenaza de los bombardeos sobre las ciudades del litoral argentino, de la costa atlántica, una de ellas Buenos Aires, que en ese gran inconsciente que explicita siempre Charly García, escribe durante la Guerra de Malvinas el famoso tema "No bombardeen Buenos Aires". Bueno, es interesante porque este heroísmo de los combatientes lo que hace cuando llegan, que la dictadura por supuesto los oculta, y vamos a charlar un poquito sobre eso, pero en realidad lo que hace es el heroísmo de enfrentar a la gran potencia inglesa en situaciones de mucha igualdad, insufla también mucha autoestima al movimiento obrero argentina y retoma el nivel de conflictividad social que va a ir creciendo hasta que por fin la dictadura se retira. La dictadura no se va después de Malvinas. La rendición es en junio y la democracia llega recién en diciembre de 83. Hay 18 meses donde se sigue combatiendo para que la dictadura se retire. No es que honorablemente dicen, bueno, muchachos, esto fue un desastre, económicamente impresentable, políticamente los crímenes, bélicamente ni hablar, nos vamos. No, son 18 meses más de conflictividad social hasta que por fin la dictadura se retira. Entonces, sí, la guerra tuvo un rol determinante en lo que fue la llegada a la democracia argentina, pero sobre todo porque el rol que tuvieron los argentinos y las argentinas durante la guerra y por supuesto la conflictividad social antes y después. Y acá me parece que esto, ¿por qué sigue vigente esta discusión? Me pasa, bueno, Malvinas, y aparte en estos tiempos que a veces son complejos y etéreos, ¿por qué es relevante? Voy a decir, bueno, pero ya está, yo pasó hace 40 años, Malvinas, no hinche más. Claro, pero hace menos de 24 horas, el viernes a la madrugada, el presidente de la Nación, Javier Milei, hizo un acto en Ushuaia, que es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, cantando el himno con una generala norteamericana. Entonces, lo que hay detrás es que todavía hay sectores que construyen estas líneas de que, bueno, la democracia argentina se llegó a los ingleses, que los ingleses nos pasaron por arriba, que no servimos para nada, toda esa destrucción de la autoestima argentino. ¿Para qué? Para regalar la verdadera riqueza de este país, que no solo son las que están en el continente, sino que también son las que están en el mar argentino y, por supuesto, en la Antártida Argentina, que son dos Argentinas más, una la que está debajo del agua y otra la que está en la Antártida. Son esos recursos los que permitirían que nuestras condiciones de vida mejoren sensiblemente, lo que los ingleses, sus hijos directos, los norteamericanos, aspiran a capturar. Por eso sigue vigente la discusión de Malvinas. Ahora vamos a hacer un cortecito y vamos a profundizar este tema con un protagonista de esta historia. Bueno, y para profundizar este tema,
no he visto muchas entrevistas de este tipo en streaming, justo estábamos charlando allá afuera sobre esto. Lo invitamos a Fernando Canjiano, que fue soldado del Escuadrón de Caballería Blindada número 10, hoy psicólogo, y autor de muchos artículos sobre esta temática. Fernando, muchas gracias por venir a visitarnos a Gelatina. No, por favor, al contrario, gracias a vos por la invitación. Cuando decís muchos artículos también son libros, ¿no es cierto? Sí, escribí este libro y otro más. Aprovecho para mostrarlo. Quien quiera profundizar, Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos. Fernando Canjiano. Primero, Fernando, ¿estuviste en las islas? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo hice el servicio militar, que en aquel tiempo era obligatorio, para todos los jóvenes de 18 años, varones. Y cuando estaba próximo a terminar a concluir el servicio militar... Zafo, dijiste, ya está, terminó. Se produjo la recuperación argentina de las Islas Malvinas y mi unidad, que era una unidad que estaba geográficamente en La Tablada, en el cuartel que después fue arrasado en el 89 cuando se produjo aquel episodio tan extraño y tan trágico. El ataque del MTP. El ataque del MTP y la recuperación del cuartel que significó la destrucción total. Pertenecía a esa unidad que a su vez estaba dentro de la 10ª Brigada de Infantería, cuya sede estaba en La Plata, y esa unidad y esa brigada fue afectada a Malvinas, así que fuimos el día 13 de abril, volamos para allá. ¿Llegaste en avión? Llegamos en avión, hicimos escala en Río Gallegos, luego fuimos a Malvinas y estuvimos durante todo el conflicto en distintas posiciones, en distintos lugares, y luego retornamos el día 20 de junio en el buque Canberra, que era un gran buque inglés. ¿Fuiste prisionero de guerra inglés? Sí. Bueno, todos los que estuvimos ahí lo fuimos, ¿no? Che, ¿y una unidad blindada que maneja tanques? ¿Qué es? Claro, una unidad blindada que en este caso fue la única que llevó tanques a Malvinas. ¿El tanque se puede mover por la geografía? Bueno, ese es un problema. Si vos vas hoy a Puerto Argentino, vas a ver que en el centro del pequeño pueblo, porque es una ciudad muy chica, hay un tanque que era nuestro, que los ingleses lo exhiben ahí como un recuerdo, como han construido todo un atractivo turístico en torno a la guerra. Los turistas que llegan ahí pueden ver este tanque. Nosotros llevamos algunos tanques que eran tanques franceses de la década del 70, principios de la década del 70, que tenían la particularidad de que no tenían orugas, sino ruedas de caucho. Con lo cual no pudieron salir de Puerto Argentino porque el único territorio en el cual hay pavimento es en Puerto Argentino. Y estaban pensados para defender Puerto Argentino. Pero prácticamente no entraron en combate. Mi unidad sí entró en combate y fue movilizada a una zona donde se libraron las batallas quizás más fuertes. ¿Estuviste en batalla, Fernando? Claro, sí. Estuvimos en batalla en Montelón, cerca de Montelón. Montelondo fue el epicentro de las batallas más fuertes. Los ingleses, cuando lanzaron el ataque final, atacaron todos los cerros que rodean a Malvinas, y en Montelondon estaba la defensa del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, que fue atacada de noche y que fue superada, y en la unidad mía fue movilizada desde la cercanía de Puerto Argentino a un sector para cubrir el avance de los ingleses, en un flanco que había quedado abierto para frenar. ¿Frenaban ahí? Claro, estuvimos ahí 48 horas, después retrocedimos hacia otra elevación cercana a Puerto Argentino y nuevamente entramos en combate. Pero cuando entras en combate era ya sin blindados, porque me decís que los blindados... No, claro, como una unidad de infantería, digamos. ¿Tuviste los tiros con los ingleses? Bueno, sí, todos estuvimos. Yo particularmente tenía el puesto de apuntador de morteros. El mortero es un pequeño cañón que se ve en las películas. Hace como una... Sí, claro. Bueno, eso que vos decís tiene sus problemas, porque precisamente como hace un recorrido de esas características, es difícil poder guarecerse de los morteros del enemigo. Quedás muy expuesto. Con una pieza de artillería, vos te pegás a una roca, la artillería por el recorrido que hace de la munición, normalmente podés llegar a zafar. En cambio, el mortero, como hace un recorrido de sube y baja, aunque vos estés pegado a una roca, te puede caer encima. Claro. Que de hecho un poco nos pasó eso, no me cayó encima, pero sí me cayó muy cerca, porque los ingleses tenían un sistema que captaban las bocas de calor de los morteros argentinos. Entonces, cuando vos lanzabas un disparo de mortero, inmediatamente te tenías que mover de la posición, porque sabías que tras cartón iba a venir la respuesta de los ingleses, porque ellos tenían un dispositivo que captaba de dónde venía el disparo. Claro, aparte es peligrosísimo. Por eso, obvio. Nosotros no nos movíamos, entonces bueno. Tengo la suerte de que sea psicólogo, Fernando, porque te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso. Nosotros de los 90 para acá, y una gran parte de la política de desmalvinización,
todo el tiempo, viste, la guerra está mal, y estamos todos de acuerdo que la guerra está mal, nadie quiere una guerra y no es una cosa festejable. Pero dicho esto, me pasa cuando veo videos de excombatientes que aparecen, o vos me contás que estuviste poniendo el cuero para bombardear ingleses, defendiendo las islas, a mí me emociona un poco. ¿Está mal que yo me emocione, que me conmueva, que vos hayas tirado un cañonazo en inglés? Al contrario, es lógico que sea así, es natural que sea así, y lo bueno sería que esa emoción que despierta Malvinas se traduzca en una concepción política, ideológica e histórica que no se logró. del significado de la guerra de Malvinas y todo lo que pasó desde el año 82, desde el fin del conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Que es lo que se conoce como la desmalvinización. La desmalvinización es un término que lo acuñó por primera vez un sociólogo francés. Muy interesado en la desmalvinización. Claro. Bueno, él estuvo, no sé si lo escuchaste nombrar, se llama Alain Rouquier. Sí, claro, en comunicación se estudia un poco también. Claro. Bueno, él estuvo en la Argentina en el año 85, le hicieron un reportaje en la revista Humor, que era una revista importante de aquellos tiempos, y él dijo que para que la democracia en la Argentina se afianzara, lo primero que había que hacer era desmalvinizar fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, pero a toda la sociedad argentina. Es decir, vos fijate, ¿no? Él podría haber dicho, para afianzar la democracia, lo primero que hay que hacer es desmantelar el aparato represivo. Por ejemplo, investigar a los responsables de los crímenes y meterlos presos. O desmantelar todo el andamiaje jurídico y económico de Martínez de Oz. No dijo eso, no. Dijo nacionalizar los recursos económicos. Claro, dijo que había que desmalvinizar, o sea que había que sacar de la conciencia social y de las Fuerzas Armadas lo que ocurrió en Malvinas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Malvinas? La dictadura militar, que había disparado hacia el pueblo, apuntó hacia los ingleses. Corrió su fusil y lo apuntó a los ingleses y a sus aliados norteamericanos. Eso es lo que este sociólogo decía que debía hacer. Olvidar eso es lo que debía hacer la Argentina. Yo siempre escuché esto, que ustedes cuando unieron la guerra fueron súper maltratados y por eso la cantidad de suicidios se estima que son superiores a las bajas de las islas. ¿Eso es así? ¿Los maltrataron? Hubo algunos casos de maltrato, sí, indudablemente. En particular en mi unidad no conozco ninguno, pero hubo casos. Ahora yo creo que poner el acento, cuando uno habla de Malvinas, poner el eje en esos episodios que no fueron masivos, que fueron puntuales y que por supuesto después de 40 años... Y que puede pasar otra cosa en la vida privada, porque habría que ver cuál es la tasa promedio de cualquier país de suicidio. Pero poner el acento en ese aspecto me parece que es parte del proceso de desmalvinización de la Argentina, que fue un discurso, una narrativa que fue construida indudablemente a través de los mecanismos de construcción ideológica que tiene la embajada norteamericana, la embajada británica, con la idea de... vaciar de contenido ideológico el tema Malvinas. Bueno, justamente sobre eso, de los 90 para acá, y particularmente una política de gobierno nacional durante el kirchnerismo, que soy kirchnerista, te cuento, Fernando, pero me peleé muchísimo, es este día de víctima y esta película fundante que es Iluminados por el Fuego. Entonces, el combatiente se corría el rol de héroe, o quizás nunca se lo dimos, no lo sé, y se le ponía en lugar, sobre todo pivoteando con esta idea de los suicidios, se lo ponía en el lugar de víctima. Pobres los pibes que han sido mandados a Malvinas. Pero las pocas veces que yo pude charlar con combatientes, no estaban arrepentidos. ¿Vos estás arrepentido de haber ido? A mí, al contrario, me siento orgulloso de haber sido partícipe de un evento histórico en la Argentina, ¿no? Quizás uno de los más importantes en el siglo XX. Claro. Sabés que los pensadores que han estudiado el siglo XX argentino sostienen que hubo 2 o 3 acontecimientos, grandes acontecimientos que marcaron el siglo. Uno de ellos es el 2 de abril. Otro es el 17 de octubre del 45. Claro. Otros incluyen el Cordobazo, digamos, como fenómeno. Pero indudablemente el 2 de abril está en la lista, ¿no? Ahora vos imaginate, la sociedad argentina, la reconciliación, ahora que Milei habla de la necesidad de que se reconcilien las Fuerzas Armadas con el pueblo, sí, esa reconciliación se produjo el 2 de abril. Digamos, claro, hay un gran encuentro. Hasta el 2 de abril las Fuerzas Armadas habían practicado el terrorismo de Estado, habían perseguido, habían torturado, habían hecho todas las barbaridades que conocemos y que además Milei y su compañera Villarroel se ocupan de poner de eclipsar, de dibujar, de tapar. El 2 de abril, la recuperación de Malvinas significó una impresionante energía popular desatada que apoyó no a Galtieri,
no a la camarilla militar que lo acompañaba, sino a la reivindicación histórica de Malvinas. Y además se produjo un fenómeno muy importante en aquellos tiempos, que fue la latinoamericanización del conflicto. Claro. Inmediatamente todos los países latinoamericanos, a excepción de Chile, porque estaba gobernado por una dictadura, pero el conjunto de los países latinoamericanos se alzaron en solidaridad con la Argentina. Y ahí con Perú, ¿no? Nace una amistad muy fuerte. Con Perú, con Panamá, con varios países. Todos los países en general apoyaron, los pueblos apoyaron y además esto generó también un grave problema para el imperialismo norteamericano, que lo expresó muy claramente en aquel momento, en el 82, el actual presidente. El actual presidente Joe Biden, en aquel tiempo era senador del estado de Delaware, en Estados Unidos, y él dijo, se puede escuchar por Google, él dijo en aquel momento que la guerra de Malvinas era un problema para Estados Unidos, porque Estados Unidos apoyaba la dictadura militar argentina, porque la dictadura militar argentina era un bastión contra el avance del comunismo, pero que al mismo tiempo no podían apoyar, primero que no podían soltarle la mano a Inglaterra, y además que no podían permitir que un país periférico como la Argentina desafiara el orden mundial, ¿no? Claro, imagínate. Y entonces ellos tenían que apoyar a Gran Bretaña, pero eran conscientes que de ese modo se iba a generar un gran sentimiento antinorteamericano, o iba a ampliar, o se iba a profundizar ese sentimiento antinorteamericano, y eso iba a ser un problema para después recomponer relaciones y volver a incorporar a la Argentina, digamos, al esquema. Y yo creo que la desmalvinización buscó ese objetivo. Un poco fracasaron, me parece, porque si vos pensás, el otro día también charlaba con un amigo, en la región, Argentina debe ser de los países, lo que es América Latina y lo que uno conoce cuando ve los compañeros migrantes, pero debe ser de los países más anti-Estados Unidos de América Latina. Ajá. Un poco fracasó la desmalvinización. Sí, digamos, en parte porque también son economías competitivas, no complementarias. Hay una historia, digamos, que explica ese fenómeno, pero indudablemente Malvinas ayudó a acentuar ese sentimiento anti-norteamericano. No olvidemos que Estados Unidos bendijo a todas las dictaduras militares. Claro. Y además, importante, otro efecto de la cuestión Malvinas es que Estados Unidos cambió su estrategia hacia América Latina después de Malvinas. Hasta ese momento había apoyado a las dictaduras y había sostenido a las distintas dictaduras en los distintos países. Acá la dictadura de Videla, en Perú, en Chile la de Pinochet, en Brasil la dictadura que ahora se conmemoraron 60 años del golpe contra Joe Goulart en 1964. Claro. Sí, Blanco Castelo, tuvieron varios, digamos, que fueron. Claro, bueno, la de Banzer en Bolivia, en fin. Promovió en el marco de la Guerra Fría y estimuló y incentivó y sostuvo a dictaduras militares de ideología económica liberal y profundamente pro-norteamericana. A partir de Malvinas, ellos descubrieron que estas dictaduras no eran confiables, que podía aparecer algún loquito como Galtieri, que por alguna razón personal o de lo que sea podían romper el tablero. Entonces prefirieron, digamos, sostener democracias controladas, democracias formales, que no modificaran de ningún modo el orden social establecido, pero que sirviera como existiera un sistema, digamos, institucional de pesos y contrapesos para frenar cualquier locura, entre comillas, que pudiera ocurrir. Y eso fue un poco lo que pasó en la Argentina. O sea, cuando vos decías que la derrota de Malvinas significó la retirada de la dictadura, es cierto. Claro. Es cierto, pero significó, eso está bien decirlo en la medida que uno aclare, que a continuación vino una democracia que tuvo un determinado perfil. Y que quedó no vino cualquier democracia. Tutelada, una democracia un poco de la derrota. Una democracia controlada, tutelada, que no se apartara de la línea que le imponían los grandes poderes internacionales. Estamos hablando con Fernando Canjiano, que estuvo en las islas combatiendo contra los ingleses. Fernando, otra pregunta que tengo también de esa época y de las lecturas que me van quedando, porque bueno, yo soy Bahía Blanca, en el año 82 tenía 3 años y mi mamá me enseñaba, viste, a meterme debajo del sillón por si bombardeaban Bahía Blanca, porque estaba el mito de que iba a haber una represalia si a los ingleses no le iba bien en las islas. Y entonces todos estos mitos que van quedando en el camino. Cuando se da mira lo que te voy a preguntar, cuando se da el partido de Maradona contra los ingleses en México 86, y digo, mete el mejor gol del mundo y también el gol de la mano de Dios, ¿ustedes eso los interpeló o era indiferente lo que pasaba ahí? No, yo creo que nos interpeló a nosotros y a cualquier argentino, independientemente del lugar que hubiera ocupado en aquel tiempo,
yo creo que todos los argentinos tenemos un sentimiento anti-británico, anticolonial, ¿no? Porque además es un sentimiento legítimo, digamos. Y que tenemos derecho a no ser colonia, perdón. Claro, tenemos derecho a oponernos al colonialismo, que es uno de los grandes cánceres de la historia de la humanidad, ¿no? El peor delito de lesa humanidad que hubo en los últimos 200 años de historia en la Argentina y en el mundo fue el colonialismo. Si uno analiza las grandes masacres, fueron masacres de potencias occidentales sobre territorios coloniales, ¿no? O sea, eso es un sentimiento legítimo. Respecto de lo que dijiste antes, que la posibilidad de bombardeo, de ataque al continente, hay que recordar que el gran amigo y admirador mejor dicho, que Milei admira, discípulo, este economista Friedrich Hayek, que siempre lo menciona. De la Escuela de Austríacos. Bueno, él en aquel tiempo se juntó con Margaret Thatcher y le propuso a Margaret Thatcher bombardear Buenos Aires en el momento de la guerra, en el momento del conflicto. Él le aconsejó a Margaret Thatcher bombardear Buenos Aires. O sea, porque Thatcher llevaba adelante las reformas neoliberales, de los cuales Hayek era uno de sus autores, entonces se jugaba en el proyecto thatcherista. O sea, Hayek no solamente viajaba a Chile para asesorar a Pinochet, sino que además proponía, en el marco de un enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña, matar a decenas de miles de argentinos. Claro, bombardear Buenos Aires y liquidar el problema de cuajo, ¿no? A ese personaje es al que Milei admira, además de Margaret Thatcher, ¿no? En ese sentido, él admira a Margaret Thatcher y al que proponía bombardear. Te cuento, Fernando, una cosa que a mí me parece muy interesante este canal de Gelatina, que tiene una audiencia importante, me pasa seguido algún comentario, después alguno que me cruzo en algún otro programa de entrevistas, tiene una audiencia libertaria. Y entonces es muy raro porque nosotros acá, viste, problematizamos mucho eso, pero ¿cómo le podríamos explicar? Siempre le pregunto a los entrevistados 1 o 2 minutitos de explicarle a la gente que votó a Javier Milei que no son necesariamente malas personas, son personas que piensan distinto o quizás se perdió una parte de la historia de Argentina reciente. ¿Cómo le explicamos la importancia de Malvinas a la gente que votó a Javier Milei, que entre otras cosas dijo que una de sus ídolas era Margaret Thatcher? Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que la gente que votó a Milei es un conglomerado heterogéneo de sectores sociales, de ideologías, de pensamientos. Tenés, digamos, el tipo de clase media, el joven de clase media acomodada, que considera que él, en la selva de la competencia del mercado capitalista, él es fuerte, porque es joven y porque tiene una formación, entonces apoya cualquier alternativa política que le proponga liberar la situación, porque él se siente ganancioso en esa batalla. Después tenés sectores del campo popular, los sectores más bajos, que, digamos, indudablemente expresaron a través del voto a Milei una crítica a los partidos tradicionales, particularmente al peronismo, por las últimas experiencias peronistas que no resolvieron los problemas esenciales de la Argentina. ¿Te parece que fue mala la política respecto a Malvinas del gobierno de Alberto Fernández? Fue una política tibia, una política como todo lo de Alberto Fernández, que no avanzó para nada, digamos, mantuvo si bien discursivamente, digamos, indudablemente es mejor que la de este gobierno, porque al menos discursivamente por lo menos va en contra. Se pronunciaba en contra de la presencia inglesa, ¿no? Este tipo, el de ahora, directamente viaja hace 2.000 kilómetros para ir a rendirle homenaje a la jefa del Comando Sur, ¿no? Es decir, un grado de obsecuencia, de servilismo verdaderamente repugnante, vergonzoso, ¿no? La verdad. Y además su compañera de gobierno, Victoria Villarroel, que utiliza las banderas de Malvinas. ¿Te sentís representado por Villarroel? No, en absoluto. Me parece que Villarroel, digamos, yo escribí un artículo hace unos días mostrando cómo el supuesto patriotismo y el carácter, la condición de malvinera que siempre se autoatribuye Villarroel es una gran truchada, es un fraude. Es una truchada. ¿Cómo puede ser malvinera una persona que está en la fórmula con alguien que admira a Margaret Thatcher, que es la sepulturera de los 323 jóvenes que vos mencionabas del crucero Belgrano? Indudablemente no tiene nada que ver. Lo que pasa es que con Malvinas ha ocurrido un fenómeno que es para el estudio, digamos, que es una disociación, una escisión entre el discurso y la realidad actual, ¿no? Entonces se habla de Malvinas como si fuera un acontecimiento histórico, como quien habla de las guerras de la independencia. Sí, claro, pasó hace 100 años. Nadie se le ocurriría hoy plantear un enfrentamiento con España, porque en el principio del siglo XIX con Malvinas quieren hacer lo mismo, que es una manera de enterrar la causa de Malvinas. El problema que tienen con Malvinas, que es la espina que tienen clavada en la garganta el poder en Argentina, es que la cuestión Malvinas es una cuestión actual, una cuestión que está presente y está latente. Y cultural en las canchas, en los recitales de rock, en los además tatuajes. Tenemos a los ingleses ocupando
tenemos una base militar de la OTAN en Malvinas, ¿no? Y eso en el marco de una guerra mundial que es cada vez más visible y más notoria, en donde indudablemente el bloque de la OTAN quiere utilizar a Malvinas como una plataforma para, digamos, controlar toda la región del Atlántico Sur, con alguna proyección hacia la Antártida. Es decir, nos pone a los argentinos en el epicentro de un conflicto internacional. Y con Milei esto es mucho peor, porque Milei nos quiere convertir en una base geopolítica de la OTAN, ¿no? Y eso es gravísimo. Una colonia. Históricamente la Argentina siempre se jactó, siempre agradeció haber estado lejos de los epicentros de las grandes guerras del siglo XX, ¿no? Claro. Que generalmente tenían como lugar Europa. Entonces decía, nosotros, Argentina, estamos muy lejos, un país remoto, eso es mejor, porque eso nos permite independizarnos de todas las locuras de la guerra. Pero eso ya pasó, porque en el mundo moderno no hay cuestión. La guerra puede ser en cualquier parte del mundo. Tiene otra forma, tiene otros mecanismos, otra visión geográfica, ¿no? Y este tipo nos quiere poner a la cola del bloque de Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Y eso es muy grave. Eso no solamente implica, digamos, pasarse por ahí la memoria de los caídos en Malvinas, sino además es un compromiso para las futuras generaciones. Sí, pone la propia agenda de la política norteamericana. Che, muchachos, miren que acá los tipos te reciben. Sí, es una cosa lamentable realmente. Por eso yo creo que los veteranos de Malvinas tenemos que organizarnos, explicar estas cosas y, digamos, movilizar dentro de nuestro... Pero en general es un sector bastante activo los malvineros y muy difusor, digamos, uno invita, sí, siempre. De hecho, bueno, hablé con otro colega, César Trejo, estaba también prendido fuego. Sí. Hay un nivel de... Hay un nivel. Nosotros formamos hace poco con César y con otros compañeros más, formamos un núcleo político ideológico, digamos, que se llama La Malvinidad. La Malvinidad. Que nos dedicamos a difundir ideas en relación a Malvinas, abrir debates en relación a Malvinas, pero tratando de conectarlo siempre con lo que pasa hoy, ¿no? Es decir, que no quede como un episodio de hace 42 años, sino claro. que... No, ahí me parece, Fernando, que es muy posible. Yo, la verdad, veo que este gobierno, salvo que invente algo medio extraño, va hacia fracaso rotundo y a grande velocidad. Pero ¿qué debería hacer? ¿Cuáles serían los ítems más importantes que debería llevar adelante un nuevo gobierno cuando se termine el gobierno de Milei respecto de la cuestión Malvinas? ¿Qué son el top 3 de temas que tiene que tener en la agenda tatuado el siguiente gobierno? Mira, yo creo que hay dos grandes vectores, digamos, que tienen que acompañar cualquier proceso de transformación real de la sociedad argentina. Uno es la cuestión social, ¿no? La cuestión social, sacar a la gente de la pobreza, distribuir la riqueza, etcétera, etcétera. Y otro es lo que se denomina en el lenguaje de la sociología, de la teoría social, la cuestión nacional, ¿no? Que es lograr que el país recupere su plena autonomía nacional y que se conecte con la patria grande que son los demás países de América Latina. Es decir, una de las grandes tragedias históricas de la Argentina y de América Latina es no haber logrado una unidad, cosa que sí obtuvieron los norteamericanos. Claro, eso se llama Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros no logramos consolidar los Estados Unidos de Sudamérica. Y la consecuencia de eso es que hoy somos 20 y pico de repúblicas divididas, balcanizadas, a veces enfrentadas, y eso impide encarar un proyecto nacional integral, ¿no? Y latinoamericano. De esta consideración general, ¿qué se deduce? Que la Argentina tiene que, gobernada por verdaderos patriotas, tiene que tender puentes a los otros países de América Latina, reforzar y acompañar todas las instancias que se han creado en estos años de unidad, por ejemplo, el Mercosur, el UNASUR, etcétera, etcétera. Hacer lo contrario de lo que hace Milei. Claro. No hay política Malvinas en soledad argentina, digamos. Claro. Y además en el plano nacional, por supuesto, poner fin a la bochornosa presencia de Joe Louis en el sur, del territorio, entregar el territorio, de tener a un súbdito de la corona británica con un territorio en una zona... Grandes latifundios a nombre de... Cuasi limítrofe con el Atlántico Sur, en donde, según se dice, había una plataforma, algunos denunciaron la presencia de pistas de aterrizaje. Claro, sí. Que la debe tener. La debe tener, seguramente. Sí, claro. Eso indudablemente hay que erradicarlo del plano en cualquier... Además, habría que abrir un debate, que es algo que yo creo que está pendiente, abrir un debate dentro del campo nacional y popular sobre cuáles son las mejores medidas a tomar para acercar
otra vez la soberanía de la Argentina. Yo creo que los ingleses, la víscera que más le duele es el bolsillo, por lo tanto, habría que considerar la posibilidad de aplicar, por ejemplo, un impuesto excepcional a las empresas inglesas que operan en Argentina, claro. Impedirle a los barcos ingleses que pasen por puertos. Sí, hacer un reclamo muy fuerte a los compatriotas uruguayos que hacen todas las paradas en Montevideo. Bueno, muchachos, vamos cortando, o cobren el impuesto a algo. Obvio. Pero en todo caso, ese conjunto de medidas, ese programa, seguramente va a surgir de un debate dentro de los sectores populares. Para que ese programa sea posible, tiene que haber, antes que eso, una conciencia nacional. Claro. Si vos considerás que la Argentina tiene que estar con Estados Unidos y con Israel y con el mundo libre, indudablemente no vas a hacer ningún programa, ¿no? Es muy difícil. No, ahora, ¿sabes qué? Puede ser, Fernando, que sí veo yo que se está dando mucho, se da mucho en el peronismo, que por supuesto no es todo el campo nacional y popular, pero es una parte muy importante de él. Hay un momento de debate y discusión muy fuerte de distintas temáticas, sobre los liderazgos, sobre cómo relanzar nuestras fuerzas, sobre el programa económico que debería llevar adelante, sobre cómo se toman las decisiones. Me parece que también es un buen momento para introducir el debate en torno a Malvinas y cómo llevar una política que a partir de Malvinas, pivoteando con la cultura popular, porque esto que te digo, yo primero llegué a Malvinas por los recitales de rock, porque el que nos salta es un inglés, y eso yo lo cantábamos en los 90, saltábamos, y era el gobierno de Menem y las relaciones carnales con Estados Unidos, y nosotros cantábamos el que nos salta es un inglés, y así nos formábamos. Entonces me parece que con respecto al fútbol, con respecto al rock, que también, digamos, también me pone muy contento María Becerra, que es una de las chicas nuevas, que habla todo el tiempo, es la industria nacional, baja una línea fantástica. Bueno, me parece que quizás están dadas las condiciones para que ustedes, que ya tienen una práctica de difusión muy grande, porque van a todos lados y dan la discusión, pero que puedan participar de este debate del peronismo, porque está muy abierta la discusión ahora. Es un buen momento para la discusión. Sí. Lo de Kicillof en provincia, ¿qué te parece? ¿Qué cosa? Lo de Kicillof en provincia. ¿Cómo lo ves? Bien, la verdad, dentro de lo que es el peronismo hoy, me parece lo más avanzado, que él en lo personal no es peronista ni tiene una trayectoria peronista, pero digamos, como parte del campo nacional y popular, me parece Kicillof la figura más avanzada en términos de plantear las banderas históricas del peronismo, ¿no? ¿Cuáles son las banderas históricas por las que nació el peronismo? La soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Esas banderas se convirtieron en una especie de cuasi religión, ¿no? Entonces tenés a Menem, claro, menemismo que habla de esas banderas, tenés a Alberto que hablan en un museo, que habla de la bandera, todos hablan de la bandera, pero ninguno establece un nexo entre esas banderas y la realidad, ¿no? Claro. Me parece que el que está más cerca, o digamos dentro del peronismo, dentro del campo popular, lo que está más cerca de vehiculizar esas ideas es Kicillof, ¿no? Pero tampoco hay que esperar que una persona, digamos, se ocupe de ahí. Yo creo más que un movimiento, una corriente. Hay que abrir un debate, una movilización social, una discusión abierta y además sacar conclusiones de los fracasos que hubo en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, la Argentina no puede seguir teniendo, por ejemplo, los famosos dólares que decimos que cada vez que se inicia un proceso de desarrollo faltan dólares. ¿Por qué faltan dólares? Porque los que tienen dólares son los grandes exportadores, que son los que fugan capitales y depositan los dólares afuera. Mientras tengamos esa sangría de recursos y de riquezas, es imposible encarar un proyecto. Y la vieja discusión en torno a la deuda externa. A la deuda externa, a revisar. Que es parte de la soberanía. Pero para hacer eso se necesita voluntad política, conciencia nacional y además organizar al pueblo argentino en esa línea, ¿no? Que es también un déficit de este momento. Nos vino a visitar Fernando Canjiano, que fue soldado del Escuadrón de Caballería Blindada número 10. Estuvo en las islas combatiendo a los ingleses. Fernando, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Claro. Voy a pasarme el libro de vuelta que lo voy a mostrar para los que quieran profundizar esta discusión. También nos pueden escribir y les vamos contando en dónde anda Fernando. Yo le voy preguntando y lo vamos siguiendo. Gracias por venir a visitarnos. No, por favor, al contrario. Esto fue el programa de la agencia Paco Urondo Gelatina. Muchas gracias por seguirnos.